Don Ramón ya está con nosotros, Carlos Sánchez Berzain. Vamos a hablar, él es del Instituto Interamericano de la Democracia. Hablaremos de las elecciones en Venezuela, que ya tienen los primeros resultados y proclamados también por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Bienvenido, doctor Sánchez Berzain, a la mañana en RTP. Mucho gusto, buen día. Doctor Sánchez Berzain, yo quisiera iniciar esta ronda de preguntas por algo que mencionaba mi compañero hace unos momentos. Más allá de los resultados, también es ver ahora a la oposición, una oposición que realmente también tiene parte de culpa dentro de lo que ha pasado en Venezuela, o tal vez escuchar sus alegatos, si también forma parte de esta derrota democrática a la que se ha sometido Venezuela. Es muy peligroso caer en la narrativa de la dictadura que está perpetrando un escandaloso fraude en Venezuela. El tema es que la premisa es que el crimen no da derechos. Y lo que estamos viendo en Venezuela, y está sucediendo, no es que ha pasado, este no es un caso que se ha cerrado, ni mucho menos, está sucediendo un conjunto de delitos flagrantes destinados a presentar como si fuera un triunfo electoral la falsificación, el terrorismo de Estado y el fraude electoral para mantener en el poder al dictador venezolano. Entonces, lo que corresponde en este momento es primero recalcar lo que está pasando. Ha sido la elección que se ha celebrado ayer en Venezuela, es una elección en dictadura, no en democracia. Es una elección en un país en el que hay presos políticos, que tiene cerca de 8 millones de exiliados, donde no hay Estado de Derecho y donde no hay separación e independencia de los poderes públicos. Entonces, en esas condiciones, es un poco difícil esperar una elección justa, una elección libre y una elección que respete el voto popular. Y eso es exactamente lo que ayer el mundo ha visto. Lo que el mundo ha visto ayer es una gran movilización ciudadana con la expectativa de retirar al dictador por la vía del voto, pensando que en una dictadura electoralista la gente puede votar y elegir, porque la definición de dictadura electoralista que le quiero recordar son los países en los que la gente vota, pero no elige, porque el régimen tiene todo preparado para producir un resultado que es el que anoche se ha presentado. Entonces, en ese sentido, es muy importante ver los crímenes que se están cometiendo, porque resulta inaceptable el hecho de terminar diciendo sí, Maduro ganó. No ha ganado. Está en el gran esfuerzo de presentar una falsificación violenta, flagrante, como un resultado electoral, y está siendo objeto de repudio no solamente por el 70% de venezolanos que expresaron su voto y cuyo rechazo a Maduro y apoyo al candidato de oposición se expresó en 3 o 4 de las encuestas en boca de urna hechas por empresas internacionales muy serias, pero además tenemos la comunidad internacional, el repudio de los países democráticos que es generalizado, y lo menos que se le ha pedido al órgano electoral venezolano es un recuento público de votos para demostrar el resultado que ellos dicen que se está produciendo. Señor Sánchez, han presentado un Maduro que gana con el 51%. Con un voto del 56%. Miren los números y no nos prestemos a ser parte de la narrativa dictatorial para presentar un crimen como si fuera un resultado electoral. Doctor Sánchez Berzain, inclusive líderes desde la izquierda, la propia izquierda, se han manifestado, han manifestado sus dudas sobre la claridad del proceso, y eso es algo que se vuelve cada vez más evidente. Pero ¿cómo evitar que Edmundo González Urrutia se vuelva un presidente electo viajando por el mundo, o algo así como lo fue en su momento Guaidó, que se volvió un símbolo fuerte, pero después fue decayendo en organización, en poder y en capacidad de movilizar a la oposición? ¿Qué puede evitar y qué se debería hacer para que Edmundo González Urrutia no caiga en el mismo destino, no termine siendo una bandera de lucha, pero no pase más allá de eso? De eso se trata. Lo primero que hay que hacer es establecer el fraude.
Y para eso la gran premisa es que el crimen no da derechos. Usted no puede robar y después pedir título de propiedad sobre lo que ha robado. Usted no puede robar y después tratar de utilizar lo robado como si hubiera pagado el justo precio. Esto es un robo flagrante de la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, la batalla que ha empezado anoche después del anuncio del CNE venezolano de que Maduro está ganando, es la batalla de demostrar que eso es mentira y que eso es un crimen. Se esperaba aquello. Entre las previsiones para el manejo dictatorial de esta elección en dictadura estaba lo que han hecho anoche, porque no es diferente a lo que hicieron el año 2021 en Nicaragua, cuando Ortega, después de encarcelar a los opositores, de tener un repudio del 80%, con una votación muy baja, cerca del 54%, se presenta ganando con el 75%. Y ahí está Ortega. O el 2020 en Bolivia, cuando el candidato Evo Morales, Arce Catacora, que ahora funge de presidente, con una favorabilidad de 25% de voto, aparece ganando en la primera vuelta con el 56,8%, aplaudido por toda la oposición funcional. Entonces, con esos ejemplos, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Primero, demostrar el fraude. Segundo, señalar con claridad los crímenes que está cometiendo el órgano electoral con responsabilidad para los individuos que están ahí. El presidente Amoroso ya ha sido puesto, el presidente del CNE, en pantalla internacional en su relación estrecha de dependencia con la dictadura, es un operador de la dictadura. Tercero, señalar con claridad el hecho de que el recuento electoral es lo único aceptable. Producido ese recuento, se demostrará quién ha ganado, pero si no se produce, eso está demostrando el fraude electoral. Y ahí viene la acción de no reconocimiento de un usurpador, que resulta siendo Maduro. Se está robando la elección, entonces no lo pueden reconocer como presidente. Ya lo han felicitado Rusia, China, falta Irán, que son las dictaduras extracontinentales. Lo va a felicitar Cuba, Bolivia, Nicaragua, que son las dictaduras de la región. Y vamos a ver cómo funcionan los gobiernos que ustedes llaman de izquierda, que son gobiernos paradictatoriales al servicio de las dictaduras porque le deben al socialismo del siglo XXI haber llegado al poder. México con López Obrador y la presidenta electa Sheinbaum, Brasil con Lula, que se está reservando, Chile con Boric, que ya ha mostrado sus dudas, y Colombia con Petro. Es muy posible que estos 4 gobiernos, por más que tengan compromisos con el socialismo del siglo XXI, no se metan a respaldar directamente a Maduro porque da vergüenza. Y, es un doctor Sánchez, respaldar un crimen de esta naturaleza. Señor Sánchez, partiendo de lo que usted dice, ¿qué le queda también a la oposición venezolana? Yo quiero quedarme ahí también, cuando por ejemplo Telesur, que sabemos que es un medio regional venezolano con tendencias a favor de los gobiernos progresistas, ya con un 80% de los votos supuestamente ya escrutados, hablan de que Maduro ganaba con el 51.2%, González con el 44.2%, pero lo curioso es que en el cuadro que ellos adjuntan se ve que todos los partidos restantes ganan con un 4.6%, es decir, estamos hablando de que 7 movimientos políticos tuvieron un resultado matemáticamente exacto. Entonces, ¿qué lectura le da usted a esto y qué es lo que tiene que hacer la oposición venezolana, además de generar discursos legítimos de proclamación de presidente o de no reconocimiento? ¿Cómo poder elevar ese tipo de incongruencias que son legítimas porque están dentro del sistema? El tema es que esta elección en dictadura tiene 4 fases, 4 etapas. La primera fue la de la campaña, que fue claramente ganada por la oposición, que logró que el pueblo se empodere y que no le tema al terrorismo de Estado. La segunda es la de la votación y la emisión del resultado, que se celebró ayer, que ha terminado con una falsificación, con un crimen que están tratando de que sea aceptado interna e internacionalmente. La tercera fase es la de la discusión de la narrativa, de quién ganó y la verificación del resultado, es en la que estamos. En esa fase, lo que hay que hacer primero es un recuento público, transparente,
internacional de los votos. Si eso no se produce, el resultado está desconocido y está anulado. Y habrá que buscar un mecanismo para repetir la elección o para encontrar el resultado adecuado. Si eso no avanza, que es posible que la dictadura lo tape con violencia, con represión, con persecución política y con terrorismo de Estado, va a venir la etapa de la resistencia civil interna y de la presión internacional, que no puede terminar, como ustedes bien han señalado, con un presidente legítimo que ganó la elección pero que no fue reconocido, como Guaidó o peor que Guaidó. Esto tiene que terminar con la salida de la dictadura, que nos lleva a la cuarta etapa. Una vez que se reconozca el triunfo del verdadero ganador, viene una larga etapa de transición a la entrega del poder, que es en enero del próximo año. Todo está preparado para que la dictadura tenga espacios de tiempo y mecanismos para manipular la permanencia indefinida en el poder. Entonces aquí hay una serie de situaciones que todavía van a suceder, pero la premisa es que el crimen no da derechos y que lo que está viendo Venezuela y el mundo en las elecciones venezolanas es un acto continuo de delitos flagrantes para continuar detentando indebidamente el poder, que además es una situación repetitiva de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo en América, que no es otra cosa que el conjunto de dictaduras que, lideradas por Cuba, controlan bajo el mismo sistema dictatorial los pueblos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Doctor Sánchez, y finalmente, ¿cuál es el mensaje ahí que nos queda para la región? Y quiero decir para la región porque usted ya ha hecho un recuento de algunos presidentes que están en la misma situación, que tienen secuestrados sus países, que están bajo dictaduras. Hay otros que se han salido de la línea del socialismo, por lo menos del liderazgo de Maduro, pero no le llamaríamos liderazgo, tal vez de la estructura de Maduro. ¿Y cuál es el mensaje que queda? Porque vemos a unas Fuerzas Armadas alienadas todavía en contra del pueblo, y también todavía esto no lo podemos negar. Hay todavía células al interior de Venezuela que apoyan al chavismo, que siguen viendo a Maduro como el sucesor de Chávez. Mire, la regla es persistir y resistir. Aquí hay una instancia muy larga de lucha. Primero es la comprobación del fraude que todo el mundo ha visto, que no debería necesitar comprobación, pero que a mayor certeza y abundamiento hay que presentar los números para mostrar los crímenes, tanto de Maduro como de sus operadores en el órgano electoral. Lo segundo que viene es una resistencia civil muy sólida que pasa también por las Fuerzas Armadas de Venezuela, a las que María Corina Machado ha convocado anoche porque las ha puesto de testigos, que en verdad han sido, de la gran movilización y del triunfo que el pueblo venezolano ha tenido ayer, que ahora está siendo objeto de robo. Y lo tercero es una presión internacional que separe lo que son los gobiernos dictatoriales, que son los gobiernos del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, de lo que es la democracia de verdad. Las democracias se tienen que defender, porque si se acepta que Maduro puede cometer los crímenes que está cometiendo y quedarse en el poder, entonces lo que habrán hecho simplemente es entregar al crimen organizado por 6 años más el manejo de un país a costa del sufrimiento, de la miseria de ese pueblo que ha expresado su voluntad de que el dictador se vaya. Estamos empezando una historia larga, una historia que espero que no sea de confrontación violenta, pero que puede llegar a serlo y que solo puede terminar con un resultado, que es el que el pueblo venezolano haga respetar su voluntad. Gracias, doctor Sánchez. Una gran mañana para usted. Mucho gusto, igualmente, muy amable. Muy agradecido.